Hola, ¿cómo les va? En la clase de hoy vamos a continuar con el tema que iniciaron con Luciana, que es aquel que trabaja sobre esa tarea del momento técnico metodológico que tiene que ver con la población en estudio. Hoy específicamente vamos a ver tipos de muestras, dentro de ellas vamos a ver las probabilísticas y las no probabilísticas, las características que tiene cada una de ellas. Voy a tratar de dar ejemplos distintos a los del apunte de cátedra, así tiene una mayor diversidad de ejemplos. Y bueno, como siempre, la bibliografía está especificada en el PowerPoint como en el cronograma de clases. Así que comencemos con el tema de muestreo. Vamos a retomar brevemente algunos de los conceptos que ya vieron en la clase anterior con Luciana. Nos volvemos a ubicar que estamos en el momento técnico metodológico, es el momento donde se diseña la estrategia de acercamiento al plano empírico. Dentro de un conjunto de tareas que se realizan en este momento, tenemos aquellas que consisten en definir el universo, la muestra y la unidad de análisis, que se llama. Es decir, se empiezan a tomar decisiones que nos ayuden a precisar con mayor claridad la población que hemos esbozado en los interrogantes de investigación. Es decir, nos significa definir con mayor precisión, por ejemplo, qué características tiene esa población, qué cantidad es estimativamente, y vamos a decidir si estudiamos a todos los componentes de esa población o solamente vamos a estudiar una parte. Dos conceptos fundamentales en esta tarea es la identificación de lo que se llama la unidad de análisis y el universo. La unidad de análisis es el sujeto, objeto o elemento en el cual se estudia el comportamiento de las variables de estudio que ha definido el investigador. O sea, estamos hablando en esta definición ya de un enfoque más cuantitativo, podríamos decir. Cuando hablamos de unidad de análisis, nosotros solemos pensar que es fácil, sobre todo en las ciencias sociales, que solamente estudiáramos personas, sujetos. No, pero también podemos, por ejemplo, estudiar objetos. Por ejemplo, podemos analizar una vivienda. Nosotros como trabajadores sociales muchas veces hacemos evaluaciones sobre las viviendas. O respecto a elementos, puede suceder también que nosotros tomemos dentro de una persona, solamente estudiemos un rol. Por ejemplo, vamos a estudiar el rol paterno o el rol materno. Eso es un elemento dentro de un sujeto que cumple una serie de funciones. Pero bueno, básicamente la idea es pensar que cuando hablamos de unidad de análisis, no solamente estamos hablando de personas, que además pueden ser personas individuales o personas colectivas, es decir, un sujeto colectivo, o un grupo, por ejemplo, o una familia. Si tomamos a la familia, es un grupo, es decir, es un sujeto colectivo. Mientras que el universo es el conjunto de unidades de análisis. Otros autores lo suelen llamar población en estudio. Pero básicamente el corazón de esta tarea es hacer accesible, operacionalizar a la población en estudio. Así como en su momento operacionalizamos las variables, es decir, de alto grado de abstracción, para poder evaluar su comportamiento en el plano empírico, con la población en estudio hacemos lo mismo. Nosotros en el interrogante de investigación quizás hablamos de los habitantes de la ciudad de Neuquén, para tener una idea de quiénes son los sujetos de investigación en este caso. Pero acá lo que vamos a tener que empezar a precisar, como yo les dije antes, una serie de características que nos hagan accesibles, es decir, que podamos encontrar a esas personas que queremos investigar. Por lo tanto, es decir, cuando yo defino la unidad de análisis, a esa noción original, que por ejemplo sea habitante de la ciudad de Neuquén, puedo agregarle, por ejemplo, habitantes varones y mujeres, mayores de tal edad y menores de tal edad, que tengan ciertos, por ejemplo, estudios realizados o no, o que tengan cierta actividad laboral. Es decir, digamos, cada una de las características que yo le agregue a mi población en estudio para hacerla accesible es importante, pero sobre todo es importante en el sentido de que el investigador tiene que tener claros sus objetivos de investigación, porque en la medida que tiene claros los objetivos de investigación, va a poder definir cuáles son las características centrales que debe reunir esa población para ser considerada unidad de análisis. Bien, entonces, la unidad de análisis es el sujeto, objeto o elemento en el cual vamos a estudiar el comportamiento de las variables seleccionadas para nuestra investigación. El conjunto de todas las unidades de análisis se llama universo o población en estudio. Bien, aquí lo que tenemos que empezar a tomar decisiones es respecto a sí
¿Vamos a estudiar a todos los componentes del universo o vamos a tener que estudiar una parte? Cuando estudiamos a todos los componentes del universo, decimos que hacemos censo. Es decir, un ejemplo claro son los censos poblacionales que hacen los países. Por ejemplo, cada 10 años se estudia a todos los habitantes del país distintos aspectos, habitacionales, educativos, sanitarios, etc. Otro ejemplo pueden ser los censos económicos, cuando se estudian las actividades económicas desarrolladas en un país. Entonces, cuando uno escucha la palabra censo, significa que se está estudiando a la totalidad de los componentes de un universo o población en estudio. Lo ideal, podríamos decir, que en investigación es estudiar el universo, es decir, poder hacer censo, pero por razones de tiempo, por razones de accesibilidad, por razones de disponibilidad de recursos económicos, materiales, humanos, etc., no es posible estudiar el universo. Muchas veces porque nuestro universo puede ser finito, pero de un tamaño grande, entonces tampoco tenemos los suficientes recursos. Imagínense, un censo poblacional se hace cada 10 años porque realmente el universo es muy grande y realmente hay todo un periodo de preparación, de instrumentos, de decisiones tácticas y estratégicas, cómo hacerlo. Por lo tanto, requiere una movilización de muchos recursos en términos económicos, humanos, etc. Entonces, dentro de la metodología de la investigación se ha desarrollado lo que se llaman las muestras, que es cuando el universo es finito, pero de un tamaño muy grande, o infinito. A veces podemos tener un universo que no sabemos en realidad cuántos son los integrantes que lo integran. Entonces, en ese caso, está la posibilidad de estudiar un subconjunto y entonces recurrimos a lo que se llama el muestreo. Entonces, cuando yo estudio un subconjunto del universo, como aparece ahí en la población, en la imagen que aparece población y muestras, cuando yo saco un subconjunto del universo y estudio ese grupo. Respecto al tema de las muestras, lo que uno aspira es que los resultados que yo obtenga estudiando esa muestra los pueda extrapolar de alguna manera al resto del universo que no estudié. Después vamos a ver que hay muestreos que nos permiten conocer el margen de error con el cual realizamos esta extrapolación, y en otros casos otro tipo de muestra que en realidad podemos extrapolar, es decir, generalizar los resultados, pero solamente en términos de tendencia porque no conocemos los márgenes de error. Entonces, el muestreo es una herramienta que nos permite estudiar una población cuando esa población es muy grande, no disponemos del tiempo ni de los recursos suficientes, entonces tenemos la posibilidad de analizar un subconjunto, con la aspiración de generalizar o extrapolar los resultados que obtuvimos en ese subconjunto al resto que no hemos estudiado, que es un poco lo que hace el bioquímico cuando nosotros vamos a hacer análisis de sangre. Es decir, nosotros nos saca una muestra de sangre y cuando analiza esa muestra, ese subconjunto de sangre que nos sacó, los resultados que obtiene los generalizan al todo el resto de nuestra sangre que está en nuestro cuerpo. O, por ejemplo, otro ejemplo más también de la medicina es cuando hacen una biopsia, es decir, se saca un pedacito del tejido que se quiere estudiar y en función de los resultados se extrapolan los resultados obtenidos en ese pedacito para el resto por ejemplo, si se está analizando un tumor o lo que sea, o un órgano que está teniendo alguna patología. Entonces, ese es el concepto de muestra. Respecto al tamaño de la muestra, básicamente solamente yo me voy a referir a ella en términos de que una muestra, cuanto más grande que más se acerca al tamaño del universo, es más confiable, es decir, más posibilidades tenemos de generalizar los resultados al resto del universo. Pero bueno, también ahí no nos vamos a adentrar porque no es el objetivo. El tamaño de la muestra, hay criterios estadísticos y también hay criterios del propio investigador para establecer cuándo una muestra tiene un buen tamaño. No existe una regla fija, vuelve a existir, hay distintos criterios, pero que a nosotros no nos interesa en este momento ahondar. Como yo les venía diciendo, en general en investigación se suele usar la muestra, es decir, se suele trabajar mucho con muestreo. No hay muchos estudios, no predominan los estudios donde se trabaje con censo. Pero si yo estudio un subconjunto del conjunto mayor, que es el universo,
Lo que pretendo en principio es, como les decía yo, cuando el bioquímico estudia esa muestra de sangre, los resultados que obtenga a partir del estudio de esa muestra de sangre pueda generalizarlo a que eso mismo que encontró en la muestra pasa en el resto de la sangre que está en mi cuerpo. Entonces, lo que se pretende cuando uno trabaja con muestra es que los resultados que se obtienen estudiando ese subconjunto puedan de alguna manera extrapolarse al resto del universo que no se estudió. Por lo tanto, acá aparece el concepto de muestra representativa. La muestra representativa, decía Samaha, es aquella que es análoga a la estructura del universo. ¿Qué significa esto? No significa que sea idéntica, todas las unidades de análisis que integran la muestra sean todas idénticas a las características del universo. Y ahí vuelvo a decir lo que yo les decía recién. Es importante cuando identifico las características, los objetivos que yo persigo como investigador. Pero vamos a ver un ejemplo. Si yo quisiera hacer una muestra representativa de la ciudad de Neuquén, por ejemplo, yo sé que poblacionalmente, porque también mi investigación se relaciona con cuestiones demográficas, sé que en la ciudad de Neuquén, por ejemplo, hay más o menos, en la pirámide poblacional, aparece que hay más o menos la misma cantidad de mujeres que de varones. Por ejemplo, que predominan las personas que oscilan entre los 20 y 30 años, es el grupo etario que más población tiene. Después le siguen, por ejemplo, los menores de 20 años y los que menos población tienen son los mayores de 65. ¿Sí? Porque Neuquén capital tiene una población joven, se dice en términos demográficos. Entonces, yo la muestra que saque en ese subconjunto que voy a estudiar va a tener que estar representada estas características centrales del universo. Es decir, si yo saco una muestra integrada por 100 personas, voy a tener que procurar que 50 sean varones y 50 sean mujeres, de los cuales, por ejemplo, el 40% tendrán que ser entre jóvenes de entre 20 y 30 años, quizás el 25% menores de 20 años y quizás solamente un 5% mayores de 65 años. Es decir, en ese sentido, si esa muestra se reflejan las características de las estructuras de la pirámide poblacional, en este caso de la ciudad de Neuquén, podemos decir que es una muestra análoga, que es una muestra representativa. Para evaluar si una muestra es representativa, dice Samaha que podemos utilizar dos criterios, lo que se llama el criterio sustancial y el criterio formal. El planteo que él hace es un autor que lo que él plantea es la importancia del conocimiento que tiene el investigador sobre el universo de estudio. Porque en general, por ejemplo, los estadísticos consideran que una muestra, si es probabilística, automáticamente resulta representativa. Samaha refuta este argumento diciendo que la probabilidad no nos asegura que la muestra que salga elegida sea representativa. Por lo tanto, para evaluar si la muestra con la que vamos a trabajar es realmente representativa, es decir, que es análoga al universo en su estructura en términos de aquellas características que nosotros hemos definido como las más importantes, dice Samaha que primero aplicamos lo que se denomina el criterio sustancial. ¿Qué se refiere? Vuelvo a insistir, al conocimiento que debe poseer un investigador sobre la población que está estudiando. Por ejemplo, si yo soy un investigador que vengo de otro lugar y quiero hacer una muestra de la población de la ciudad de Neuquén y desconozco, por ejemplo, cuál es su pirámide poblacional, es decir, cómo está distribuida poblacionalmente, lo que yo les describí hace un ratito, ese investigador quizá le va a salir una muestra donde haya 80 mujeres, 20 varones, mayoritariamente personas mayores de 60 años, muchos chicos y pocos jóvenes, pero quizás que como fue elegida a través de una muestra probabilística, ese investigador va a considerar que esa muestra es representativa. Pero si nosotros aplicamos el criterio sustancial, es decir, el conocimiento que tiene el investigador sobre la población que va a estudiar, claramente podemos afirmar de que esta muestra no es representativa, porque en ella no se reflejan características centrales de la población en estudio, que en este caso es la ciudad de Neuquén.
Bien, entonces este tipo de criterios es muy importante, lo aplicamos en todo tipo de muestras, las probabilísticas y las no probabilísticas, y es de alguna manera el planteo de Samaja, por eso yo lo he recuperado, es darle un rol importante al investigador. Es decir, en este caso la estadística es una herramienta que nos va a ayudar a trabajar las muestras y eventualmente después a analizar los datos, pero acá es el rol fundamental del investigador en términos que él es el que debe tener el conocimiento para poder definir si esa muestra que fue elegido, por ejemplo, probabilísticamente, es representativa o no. Mientras que el criterio formal es aquel que se aplica solamente para las muestras probabilísticas, como dice Samaja, es aquel que en definitiva nos dice cuán probable es que nuestra muestra sea representativa. Dicho en otras palabras, en qué porcentaje los resultados que obtengamos de esa muestra son representativos o no del universo. Es decir, y de ahí es donde se trabaja, que después vamos a ver, con lo que se llama el margen de error, el nivel de significación y un montón de pruebas estadísticas. Pero este criterio lo que tiene es que le da una base matemática, podemos decir, porque se sustenta en la teoría de las probabilidades, pero que solamente se aplica a las muestras probabilísticas. Bueno, en definitiva, un poco lo que ya vengo esbozando en las diapositivas anteriores es que una decisión que también se debe tomar es cómo yo voy a hacer, como investigador estoy hablando, para elegir a los integrantes del universo que van a componer la muestra. Por eso hablamos de que hay muestras probabilísticas y muestras no probabilísticas. El criterio de selección en las muestras probabilísticas es el azar. Se sustenta en la teoría de las probabilidades y una muestra probabilística es aquella donde todas las componentes del universo tienen la misma probabilidad de ser elegidos. Y lo que asegura que todos los componentes del universo tengan la misma probabilidad de ser elegidos es que sean elegidos al azar. Ahí ustedes en la diapositiva están viendo el bolillerito. Es decir, por ejemplo, en un bolillero yo pongo numerados todos los componentes del universo y sorteo, es decir, al azar voy eligiendo los componentes del universo. Por lo tanto, todos tienen la misma posibilidad de ser elegidos. Por supuesto que este tipo de muestras, como yo les decía, porque son los integrantes del universo son elegidos al azar, es decir, todos tienen la misma probabilidad de ser seleccionados. Luego también son muestras que trabajan con márgenes de error, nivel de significancia, etcétera, etcétera. Las conclusiones que nosotros podamos sacar estudiando una muestra de tipo probabilística puede ser generalizable al todo. El otro tipo de muestras se denominan muestras no probabilísticas. Como su nombre lo dice, el criterio de selección o el mecanismo de selección de los integrantes de la muestra ya no es el azar. En las muestras no probabilísticas, no se conoce, es decir, no todos los integrantes del universo tienen la misma probabilidad de ser elegidos. ¿Por qué? Porque son elegidos en función de un criterio que establece el investigador. Yo en ese sentido, en la ficha de cátedra, diciendo con la terminología que utiliza Vieites, dice que son arbitrarias. Yo creo que no son arbitrarias, es decir, son muestras que el investigador, a partir de ciertos criterios sustentados en aspectos epistemológicos, metodológicos, teóricos y técnicos de su investigación, define los criterios que se utilizarán para seleccionar a la población que constituirá la muestra. Es decir, no se puede considerar que porque haya el criterio lo establezca el investigador, se pueda considerar que el criterio es arbitrario. El criterio debe estar fundamentado porque como investigador selecciono a ciertos componentes del universo y a otros no. Es decir, no es un capricho, vuelvo a insistir, sino que en las muestras no probabilísticas priman los criterios de la investigación y al contrario de lo que suele decirse en los estadísticos, nosotros trabajando con muestreos no probabilísticos y sustentado en este criterio sustancial que yo les decía que tiene que ver con el conocimiento del universo, de la situación que nosotros vamos a estudiar, podemos trabajar con muestras realmente representativas. Nosotros hemos trabajado en muchas investigaciones en la cátedra años anteriores y que consideramos que son representativas. Si bien no fueron muestras probabilísticas, porque no teníamos acceso a un estadístico que nos hiciera todos los cálculos de
de margen de error y etcétera, pero el conocimiento que nosotros teníamos previo del universo, de la población que queríamos estudiar, nos permitía aseverar que la muestra que había sido seleccionada reflejaba las características centrales de la estructura del universo que nosotros como investigadores considerábamos que eran relevantes. Vuelvo a insistir, una muestra que sea no probabilística no significa automáticamente que no sea representativa. Depende de cómo trabaje el investigador ese muestreo. Bueno, acá tenemos las muestras probabilísticas. Vamos a ver 4 tipos de muestras probabilísticas. La primera de ellas, que es la más sencilla y que es después la que va a dar base a las otras variaciones de muestreo probabilístico, se llama muestra al azar simple. ¿Cuál es la muestra al azar simple? Es aquel donde todos los integrantes del universo tienen la misma posibilidad de ser elegidos. El procedimiento de selección, como les dije antes, es el azar. Para poder trabajar con muestreo probabilístico, en este caso un azar simple, uno de los requisitos que nosotros tenemos que tener es contar con el listado de todos los integrantes del universo. Porque si no, no tenemos ese listado, queda gente afuera, por ejemplo, que estamos estudiando personas, entonces ya no todas las personas que integran ese universo tienen la misma probabilidad de ser elegidos, es decir, no todos pueden ser integrantes de la muestra. Entonces, muchas veces nos puede pasar que nosotros definimos una unidad de análisis, queremos trabajar con muestra probabilística, porque por ahí tenemos la posibilidad de hacer un muestreo probabilístico que nos permite a su vez conocer los márgenes de error, pero resulta que cuando vamos a aplicar la muestra, supongamos que queremos hacer una muestra de azar simple, nos encontramos que no tenemos el listado con todos los integrantes del universo, porque es difícil acceder a todos. Entonces, acá tenemos 2 opciones: o decidir trabajar con una muestra no probabilística, porque ya no le estamos dando la posibilidad a todos de ser parte de la muestra, entonces rompemos con el criterio estadístico. O la otra alternativa es que nosotros a la población en estudio, es decir, a nuestra unidad de análisis, le vayamos agregando otra serie de características que nos permitan acceder a algún tipo de listado donde estén todos identificados, entonces ahí se cumpla con el requisito de que todos los integrantes del universo tengan la misma probabilidad de ser elegidos. Entonces, cuando tenemos esta es una ventaja, pero también es una dificultad que tienen las muestras probabilísticas, es decir, tener claramente y precisamente identificado a cada uno de los integrantes del universo, porque tenemos que asegurarles que todos tengan la misma probabilidad de ser elegidos. Bien, entonces, cuando tenemos el listado, lo que se puede hacer es, se enumera a todos los integrantes del universo, se determina el tamaño de la muestra, es decir, que eso también tiene que ver con cálculos estadísticos, es decir, en función del tamaño del universo, cuál es el tamaño más adecuado. Y finalmente se seleccionan los individuos que van a integrar la muestra y a los cuales después vamos a investigar. ¿Qué puede suceder? El método de selección puede ser o el famoso bolillero, cuando trabajamos con un universo relativamente pequeño, y si no, cuando son universos muy grandes pero identificables, lo que se suele usar es lo que se llama las tablas de números al azar, que es una herramienta de la estadística que nos permite trabajar con universos muy grandes, pero manteniendo la probabilidad de que todos sean seleccionados, tengan la misma posibilidad. Entonces, la ventaja de la muestra de azar simple, una de las ventajas es que es su simpleza. Es decir, nosotros muchas veces hacemos el sorteo, quién le toca comprar las cosas, etcétera, etcétera. Estamos haciendo un sorteo, estamos usando el procedimiento de azar simple. En general, las muestras probabilísticas, dicen algunos autores, tienden a reflejar al universo. Es decir, tienen como que tienen un alto nivel de representatividad. Según Samaja, no es suficiente lo que dice la estadística. Y lo que dice, ustedes vean acá, que no hay una ventaja, que no es necesario conocer previamente el universo. Esto depende de quién lo esté mirando. Es decir, los estadísticos dicen que no es necesario tener un conocimiento previo del universo para trabajar con este tipo de muestra, porque la propia estadística nos asegura los márgenes de error. Sin embargo, también, por ejemplo, Samaja dice que cuando nosotros no tenemos conocimiento del universo, a veces es recomendable utilizar la muestra de azar simple, porque es una forma
de que como todos tienen la probabilidad de ser elegida, nos va a permitir detectar, sobre todo si estamos en un diseño exploratorio, la posible variabilidad que hay en ese universo, para después precisar con mayor rigurosidad la conceptualización, y ahí sí podemos recién empezar a trabajar con otro tipo de muestras probabilísticas o evaluar si en la segunda instancia de la investigación la muestra que hemos elegido es realmente representativa en los términos que la vimos nosotros. Vuelvo a insistir, como desventaja, sí o sí hay que tener un listado para que todos tengan la misma posibilidad de ser elegida, y en general suelen ser muestras costosas, sobre todo cuando trabajamos con un universo muy grande y que está disperso geográficamente. El otro tipo de muestra probabilística se llama muestreo sistemático. De nuevo, reitero, siempre en este tipo de muestras es necesario disponer de un listado del total de los integrantes del universo. ¿Para qué? Para que todos tengan la misma probabilidad de ser elegidas. La diferencia con respecto al azar simple, que es la que vimos anteriormente, es que el primer integrante de la muestra es elegido al azar y el resto de los integrantes de la muestra son elegidos a partir de una constante que se calcula. Por ejemplo, si yo tengo una población de 10.000 habitantes y voy a trabajar con una muestra de 100 personas, divido el tamaño del universo, que son 10.000, dividido 100, que es el tamaño de la muestra, y me va a dar como resultado 100. Es decir, ¿qué significa? Que mi constante es 100. Entonces, yo tengo que tener sí o sí todos los integrantes del universo enlistados, digamos, y numerados. El procedimiento es, elijo el primero al azar. Supónganse que me sale el número 101. Entonces el 101 pasa a ser la unidad muestral número 1. ¿Cuál es la que sigue? A 101 le sumo 100, me da la 201. Esa es la segunda unidad muestral. Y así voy recorriendo todo el listado del universo hasta completar las 100 muestras. Si el listado del universo se termina, sigo con la parte inicial. Es decir, supóngase que la última muestra me salió elegida en el 9001, en 9991, quizás me faltan dos unidades muestrales, entonces, o una, y entonces voy a tener que volver a sumar la constante, y quizás me toca el número 2 del listado. Pero bueno, es para que ustedes entiendan. En general, este tipo de muestreo se utiliza cuando el investigador, por razones de la investigación, quiere barrer todo el universo, se llama. Es decir, no quiere correr el riesgo, que suele a veces suceder con las muestras al azar, que salgan seleccionados los integrantes del universo que están ubicados en cierto sector del listado. ¿Es una posibilidad? Es una posibilidad. Entonces el investigador no quiere correr ese riesgo, quiere barrerse, dice, lo mejor posible el universo. Entonces, de esa manera, al utilizar esa constante, va pasando por todo el listado y eligiendo a un integrante del universo. Nosotros hace muchos años hicimos una investigación para la revista de CALF. En ese momento, estoy hablando de década del 90, hace unos cuantos años atrás. Entonces ellos querían preguntarle a los usuarios de CALF algunas cuestiones vinculadas con el tema de la revista que publica CALF, que acá es la cooperativa de luz en el caso de Neuquén. Entonces nosotros en ese momento también queríamos trabajar con una muestra probabilística y decidimos usarla de sistemático. ¿Por qué? Porque de acuerdo al padrón que ellos tenían, o sea que nosotros teníamos la posibilidad de acceder al listado de todos los usuarios de CALF, en ese sentido teníamos el listado del universo, pero como estaban organizados mezclados por domicilio, ese tipo de cosas, no me acuerdo bien cuál fue el tema, nosotros no nos daba seguridad el azar simple. Entonces decidimos en ese momento que lo más seguro y lo más confiable en términos de que la muestra fuera representativa era hacer una muestra sistemática. Entonces elegimos, no me acuerdo si fueran 300 personas que íbamos a entrevistar, dividimos 50.000 dividido 300, nos dio la constante, sorteamos el primero al azar, que nos dio el 20.000 monedas, y a partir de eso fuimos sumándole la constante y así obtuvimos los 300 personas que eran los integrantes de la muestra. Entonces, es una muestra relativamente sencilla.
suele utilizarse, como yo les decía recién, que es una de las ventajas, que cuando yo quiero barrer a todo el universo, es decir, no corro el riesgo que me salgan sorteados en ciertos sectores del listado y otros queden sin muestra. Pero lo que pasa que uno de los riesgos que se corren es que muchas veces puede estar afectada por la forma que esté armado el listado. Por ejemplo, supónganse que esté armado por domicilio, entonces que estén todos los de un barrio en un lado, todos los otros, y eso quizás en términos del hacer sistemático no me beneficia en función de la investigación que yo quiera hacer. O que estén ordenados alfabéticamente. Bueno, puede haber, digamos, esos son los riesgos. Pero bueno, eso también tiene que ver, vuelve a aparecer el criterio sustancial. Yo como investigador tengo que tener en claro cómo está ordenado ese listado, cuál es el criterio con el cual fue elaborado, y en función de eso decido si ese listado es confiable o no en términos para usar una muestra de azar sistemática, o tendré que conseguir otro tipo de listado, o eventualmente, si no, entonces usar una muestra de azar simple. El tercer tipo de muestra no probabilística se llama muestreo estratificado y consiste en dividir al universo en subconjuntos que se suelen llamar estratos. La primera aclaración que hay que hacer es que el estrato es una construcción analítica que hace el investigador. Es decir, no existen los extractos en la realidad. Los arma, los construye el investigador en función de los objetivos de investigación. Este tipo de muestras se suele usar es cuando, dentro de los objetivos de investigación, se quieren hacer comparaciones. Por ejemplo, yo que hago ciencia política, investigación en ciencia política, uno puede decir, bueno, yo quiero comparar cuál es la opinión política respecto a ciertas políticas públicas que se está implementando en X gobierno, ya sea nacional, provincial o municipal, de acuerdo al sexo de las personas. Entonces voy a armar un estrato de varones o de mujeres. O puedo decir, lo voy a hacer en función de la edad de las personas, entonces agrupo a las personas por edades, es decir, los jóvenes adultos, los adultos mayores, etc. Puedo armar el estrato en función del nivel de instrucción alcanzado. Entonces agrupo a las personas por en distintos subconjuntos. Entonces, a partir de esto, ¿qué quiero decir? Que los estratos son homogéneos dentro de sí, porque por ejemplo son o todas mujeres, o todos tienen cierta edad, o están dentro de cierto rango de edad, o todos tienen, por ejemplo, cierta ocupación laboral. Entre sí son diferentes, ¿sí? Porque yo los agrupo en función de aquella variable que supongo que es relevante al momento de emitir una opinión. Supongo que por eso estoy diciendo, sí, quiero comparar si la opinión respecto a ciertas políticas públicas implementadas yo por el Estado provincial va a depender de si es mujer o varón, o si es joven o adulto, o si es nativo de la provincia, o si es proveniente de otra provincia. ¿Se dan cuenta? Entonces voy armando los estratos en función de aquellas características que yo también considero que son significativas al momento de incidir o influir en la opinión. Entonces, si ustedes se fijan en la diapositiva, hay un dibujo, una imagen, en la cual el universo está integrado por triángulos, rectángulos y cilindros, ¿sí? Ese es el universo. El universo es heterogéneo en su composición. Pero yo he decidido que voy a construir 3 estratos. El estrato de los rectángulos, de los cilindros y de los triángulos. Entonces, una vez que yo tengo definido cuál es la característica que homogeneiza a los componentes del estrato, después el paso siguiente es elegirlos al azar. De nuevo acá también tengo que tener el listado porque de nuevo todos tienen la misma probabilidad de ser integrantes de la muestra, en este caso de ser integrante del estrato que le corresponde en función de la característica que yo definí. Entonces, cuando vuelvo a insistir, este tipo de muestra es muy ventajoso usarla cuando en términos analíticos nosotros queremos agrupar ciertas características en nuestro universo de estudio que son importantes a efectos de los objetivos de investigación. Como yo les decía, que es, por ejemplo, cuando uno quiere comparar, cuando establece en los objetivos de investigación algún tipo de comparación, ya nos está dando la pauta de que vamos a tener que trabajar con este tipo de muestra o similares. Es también práctica y es confiable, es decir, no es un muestreo tan complejo de
de hacer. Solamente, bueno, como toda muestra probabilística, tenemos que tener la posibilidad de acceder al listado del universo, entonces todos los integrantes tienen la misma probabilidad de ser elegida. La desventaja es que requieren o demandan un alto conocimiento de la población en estudio por parte del investigador a efectos de poder establecer cuáles son las características que pueden influir o no y si son accesibles esas características para poder construir los estratos. Suelen ser más costosas, evidentemente, porque implica otra serie de procedimientos para su selección. También el hecho de trabajar con estratos, cuando tenemos después que analizar los datos, se requiere también otro tipo de análisis estadístico que también es pertinente para trabajar en las comparaciones. Y puede suceder que también haya dificultades para construir estratos realmente homogéneos, es decir, que todos los integrantes de cada uno de los estratos sean similares entre sí. Pero bueno, ahí vuelve a aparecer el trabajo del investigador, la experiencia y que tenga claro cuáles son sus objetivos de investigación y cuáles van a ser los criterios para construir los estratos. El último tipo de muestra probabilística que vamos a ver se llama muestra por conglomerados. Al igual que las muestras estratificadas, reconoce que el universo puede ser subdividido en subconjuntos, pero en este caso los llamamos conglomerados. Y a diferencia de los estratos, que son conjuntos, subconjuntos construidos por el investigador, los conglomerados son conjuntos o subconjuntos que realmente existen en la realidad, es decir, tienen existencia propia. Generalmente se suelen utilizar este tipo de muestras por conglomerados cuando nuestro universo de estudio está disperso geográficamente, es decir, están ubicados en distancias geográficas muy largas, muy grandes, o por ejemplo nosotros queremos estudiar cierto fenómeno en todo el territorio de una provincia, entonces en ese caso es conveniente utilizar la muestra por conglomerados. La diferencia de la muestra por conglomerado con respecto a los estratos es que los conglomerados dentro de sí son heterogéneos y entre sí son homogéneos, es decir, dentro de sí hay diferencias, pero entre sí son similares. Esto nos significa que, por ejemplo, si nosotros queremos estudiar el nivel de repitencia o de deserción escolar que tienen los niños que asisten a las escuelas de los barrios periféricos de las ciudades del Alto Valle de Río Negro en Neuquén, nosotros podemos afirmar que nuestro universo está disperso geográficamente porque en el Alto Valle de Río Negro en Neuquén hay muchas ciudades y a su vez cada una de ellas tiene barrios periféricos en los cuales debe haber por lo menos una o dos escuelas. Entonces, fíjense que nuestro tamaño del universo es grande. La característica que tienen en común los conglomerados es que ser escuelas de barrios periféricos, pero al interior de cada uno de ellos hay diversidad. Entonces, en este caso, fíjense ustedes que lo muestra ahí la imagen, vemos que el conglomerado, cada uno de los subconjuntos está integrado por las mismas figuras geométricas mezcladas en cada conglomerado. Entonces, lo que se hace un listado de nuevo de todos los conglomerados, se selecciona al azar, o sea, al azar simple o al azar sistemático, la cantidad de conglomerados que van a constituir nuestra muestra, y una vez que hemos elegido los conglomerados tenemos que seguir eligiendo. Una opción puede ser, si no son conglomerados muy grandes, se hace directamente el estudio de todos los componentes del conglomerado, y si son conglomerados grandes, como el ejemplo que yo le estoy dando, lo que tenemos que hacer es, primero sorteamos los barrios periféricos, que serían nuestros conglomerados. Pero ¿cómo yo accedo de última a la escuela o a saber qué niños, en qué grados desertan o hay mayor repitencia? Entonces, lo que se hace es un listado de todas las escuelas que hay en ese conglomerado que pertenecen a barrios periféricos. Se eligen al azar, X cantidad de escuelas. Luego, dentro de esas escuelas que fueron elegidas, de nuevo, a partir de un listado, se puede elegir, por ejemplo, a los estudiantes que van a tercer grado, cuarto grado, lo que se haya decidido, y ver si ese chiquito ha repetido o no el grado. Es decir, no nos queremos manejar con datos secundarios, sino directamente porque quizás queremos ver también qué factores familiares, sociales influyen en la repitencia, lo que sea.
O en la escuela lo que podemos tener es el listado de todos los chicos que van a esa escuela que han repetido. Entonces se sortean a esos niños, pues se va a investigar a esos niños y a sus familias. ¿Se entiende? Entonces, la ventaja que tienen este tipo de muestras es que nos permiten trabajar con poblaciones que están dispersas geográficamente en áreas muy extensas. Por lo tanto, trabajar con todas nos implicaría mucho tiempo y mucho costo y muchos recursos. Por lo tanto, al trabajar con este tipo de muestras, reducimos los tiempos de trabajo, los costos de desplazamiento, los costos en términos de recursos humanos, etc. Pero la desventaja que, al igual que los estratos, se tienen que manejar también con datos estadísticos, con análisis estadístico mucho más complejos, y que a veces en ese análisis se puede ir perdiendo precisión respecto a los resultados. Este sería entonces el último tipo de muestra probabilística. Vuelvo a insistir, los conglomerados tienen existencia propia, a diferencia de los estratos, que son construcciones que hacen los investigadores. Por ejemplo, un ejemplo claro es hablar de estrato social. Los estratos sociales no están caminando por la calle, son construcciones analíticas que se hacen, ¿sí? Mientras que el conglomerado no, es decir, los barrios periféricos, o por ejemplo los parajes, o hablar de poblaciones de menos de cierta cantidad de habitantes. Y por ejemplo, el INDEC en la encuesta permanente de hogares se maneja con el muestreo por conglomerados, y ellos trabajan con conglomerados integrados por ciudades con mayores a 100.000 habitantes, creo, si no me equivoco. Entonces, fíjense que el INDEC lo está usando para trabajar con lo que se llama la encuesta permanente de hogares, que es esa medición mensual que se hace sobre ciertos aspectos de la realidad social. Bien, entonces, y finalmente también recordar que cuando nosotros utilizamos muestra es porque también evaluamos el término del tiempo que necesitamos para hacer la investigación, si tenemos los recursos suficientes en términos de recursos económicos, materiales, humanos, es decir, personal, que pueda hacer por ejemplo, todas las entrevistas que necesitamos hacer, si podemos hacer un censo o en realidad necesitamos trabajar con una muestra porque no tenemos los recursos disponibles para poder hacer un censo en nuestra investigación.